Hola, yo soy Tania y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este podcast Pulso Científico en su tercera temporada. Yo soy Brandon y el día de hoy tenemos una gran invitada para esta nueva temporada. Hola, ¿cómo están? Yo soy Steffi y bueno, el día de hoy, para inaugurar esta tercera temporada, tenemos un tema especial. Es el retorno a la vida cotidiana después del cáncer de mama. Y para hablarnos de ello tenemos a la doctora Tania Patricia Hernández Barragán. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó su especialidad en radioterapia en el Centro Médico Nacional de Occidente y cuenta con una alta especialidad en radioneurocirugía por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Su formación académica internacional incluye un máster en competencias médicas avanzadas en el Instituto Catalán de Oncología de Barcelona y un fellow en tumores ginecológicos por la Universidad de Navarra en España. Actualmente se desempeña en el Centro Médico Nacional de Occidente, donde está a cargo de la Clínica de Tumores Ginecológicos. Además, cursa el doctorado en investigación multidisciplinaria en salud en el Centro Universitario de Tonalá, enfocado su investigación en la toxicidad de los tratamientos oncológicos y su impacto en la calidad de vida de los pacientes. Bienvenida, doctora Tania. Hola, Steffi. Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Y antes de darle el uso de la palabra, me gustaría permitirnos que nos apoyen, decirnos, bueno, pues cuáles son sus labores, en qué se desempeña en el día a día y sobre todo, pues ponernos en contexto para los que nos escuchan, en qué consiste un tratamiento a nivel de cáncer de mama para entender, pues, un poco lo que la paciente ha tenido que sobrepasar. Claro que sí, Brandon. Mira, te voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a platicar el día de hoy. El cáncer de mama es una entidad de una patología que desafortunadamente está en ascenso. Es una enfermedad muy prevalente y muy frecuente. Sabemos que hoy 1 de cada 8 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama en el mundo. Entonces no es un problema menor. Pero aparte del diagnóstico, yo quiero abordar con ustedes temas como el retorno a la vida cotidiana porque más del 50% de las mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer de mama en etapa temprana vive más de 10 años. Entonces, ¿qué pasa después del tratamiento? Un tratamiento que dura aproximadamente 1 año, 1 año y medio. ¿Qué pasa después cuando esta mujer tú le dices, vámonos a trabajar? ¿Qué ocurre con ella? Ella dice, espérate, ¿cómo recojo mis pedazos? O ¿cómo reconstruyo otra vez mi vida? Porque yo no he tenido tiempo ni de llorar. Esto que me está pasando porque me pongo en modo supervivencia. Entonces es muy importante que hagamos, la intención de este podcast es crear una conciencia social en cuanto a qué pasa con una paciente que supera esta enfermedad. Porque hay barreras que son invisibles como la discriminación, la fatiga, el cansancio, el miedo a la recurrencia. El que las mujeres, claro, todas sabemos que asumimos roles muy importantes en la sociedad, como somos madres, profesionistas, somos hermanas, y cómo va pasando, ¿no? Cómo va pasando en cada una de nuestras pacientes. Y pues bueno, saber que no solo la recuperación del cáncer no implica vencer la enfermedad, sino también reintegrarse plenamente a la vida cotidiana y la laboral. Y comprender estas barreras pues nos ayudará a crear una conciencia para ser una mejor sociedad, ¿no? Yo quiero hablarles de un caso en particular, que no es un caso aislado, es la representación viva de lo que viven miles de mujeres y estoy segura que muchas de nuestras escuchas que están pasando por esta situación lo sabrán. Adriana es una mujer de 43 años, es una jefa de familia, tiene 2 hijos, tiene a Regina de 18 años y a Alan de 13. Como les digo, no es un caso aislado, muchas mujeres después de que tienen un tumor o que han pasado circunstancias como el retraso en el diagnóstico, que su médico quizá renuncia a una entidad pública y se quedan ellas varadas sin un médico que les siga dando el tratamiento, y después de pasar por muchas circunstancias siguiendo su intuición y peleando por recibir un tratamiento oportuno, se les dice te vas de alta y ahora qué hacen ellas, ¿no? Y
claro, si en España, como bien les vengo diciendo, el 50% de las pacientes que tienen un diagnóstico de esta categoría no logra reincorporarse a su vida laboral, el 70% de ellas ha señalado que no recibe apoyo de su empresa. Entonces, imagínense, yo quiero escalar esto para hacer conciencia. ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en América? ¿Y qué está pasando en México? No tenemos estadísticas de qué es lo que está ocurriendo con la reintegración a la vida laboral, pero estoy segura que está siendo complicado. Ok, y bueno, nos hablas mucho de reincorporarse a esta vida normal, pero ¿qué significa realmente reincorporarse a la vida normal después del cáncer de mama? Mira, es que realmente más de la mitad de las pacientes afirman que su vida no vuelve a ser igual. El tratamiento, como me preguntabas previamente, Brandon, es muy complicado, depende mucho de la etapa clínica, depende del perfil molecular y de ello va de la mano muchos miedos, el diagnóstico, el pronóstico, pero hablando de un caso normal, pues es una terapia trimodal en donde las pacientes primero reciben un diagnóstico, van 8 o 9 meses a quimioterapia porque reciben entre 6 y 12 ciclos de quimioterapia dependiendo del caso. Después de esto van a una cirugía y después de esto van a un tratamiento de radioterapia. Después de esto muchas necesitarán tratamiento para evitar que la enfermedad regrese o bien protegerlas con hormonoterapia para evidentemente evitar que la enfermedad recurra. Entonces después de un tratamiento que claro nos salva la vida, pero no es inocuo, es muy tóxico. Muchas de ellas cargan con fatiga crónica, con desórdenes del pensamiento, porque todo el tiempo, un 20% de todos nuestros pacientes sabemos que desarrolla un estrés postraumático. No es lo mismo tener una enfermedad de la que te recuperas completamente a esta que tu cuerpo ya no es el mismo, falta una parte muy importante de tu cuerpo. Tus amigos que tenías ya no están. Muchos se hartaron de verte cansada, hastiada, llorando, y entonces los amigos se van haciendo pocos también. En tu trabajo, tus jefes no te van a tener la misma consideración, ellos lo que quieren, pues, como en todo en la vida, que tengas cierta productividad, y tú te sientes tan cansado que incluso levantarte de la cama, a pesar de los calambres, del dolor en las plantas, del dolor en las palmas, del dolor en la boca, porque salen ampollas por el tratamiento, o de la náusea o simplemente el vómito o no vamos tan lejos, el aspecto físico, levantarse de la cama para muchas mujeres es un gran reto. Sí, no, y el aspecto físico, o sea, ya no verte como te veías antes. Sí, claro, sí. Depresión, ¿no? Depresión total. Sí, muchas de ellas, como te digo, entramos en una etapa de supervivencia. Lo que hago es, y como dice bien Adriana, yo recibí el diagnóstico de cáncer y yo me hundí. Lloré, dije, ¿por qué yo? Me voy a morir, ¿qué va a pasar con mis hijos, mi marido, mi familia, mi madre? Y de repente, esto pasó, dice, yo pensé que era un tiempo muy largo en el que yo había estado llorando ahí. Y de repente dije, no, tengo que ahorita sacar esto, ponerme en modo supervivencia, tengo que ver dónde van a dar la quimio, no todo está terminado y tengo que apurarme para que esto no siga avanzando. Entonces muchas no tienen tiempo para, como les decía, llorar el diagnóstico ni tener un duelo, como acostumbrarse a una nueva situación, sino que acabas la quimio y todos festejan que te hiciste candidato a cirugía, pero el mismo paciente todavía no acaba de entender que su cuerpo ya no va a ser el mismo. Como mujer impacta muchísimo que falte una parte tan importante en tu cuerpo, que ver todo el dolor, aparte del dolor, verte en un espejo de nuevo, simplemente como ejercer de nuevo tu sexualidad, tu feminidad, todo es bastante complejo para nuestros pacientes. Y bueno, me llama pues la atención, bien nos comentaba que pues parte del tratamiento depende de los marcadores tumorales, del estirpe, pues, si es BRCA1, BRCA2, HER2/neu, etcétera, o sea, que cada uno de estos marcadores pues finalmente habla de la severidad del mismo. Mencionó un poco pues los efectos secundarios, ¿no?, que estos pueden tener, ¿no? Me queda duda que son bastantes los que la paciente puede llegar a tener, digo, desde, lo mencionaba, ¿no?, o sea, formación de ampollas a nivel de las plantas,
Pero ¿cómo es entonces que impacta finalmente la salud mental también de las pacientes? Digo, no nada más la física, las manifestaciones clínicas de la paciente, sino también su salud mental y que pues claro está que esto le genera una fatiga importante a la paciente. ¿Qué elementos pues impactan directamente en la salud mental de la paciente? Uy, esa es una muy buena pregunta. Mira, hasta el 50% de las pacientes experimentan ansiedad y depresión después de un tratamiento. Es el efecto de como vivir algo muy violento y pasa. Y de repente pasa y ya tienes como el tiempo de, no sé si decirlo bien, enfriarte. Y caes en una depresión muy fuerte. Las pacientes están deprimidas. Yo lo que hago, porque identifico que la fatiga mental es una parte muy importante en la salud mental. Las pacientes están fatigadas y la fatiga no dura poquito, ¿eh? Hay pacientes que pueden durar fatigadas años, 2, 3 años. Entonces no es poquito sentirte tan cansado. Si de por sí uno que de repente que ya necesita vacaciones, levantarse de la cama es difícil. Imagínate sentirse así todo el tiempo. Para ellas, por ejemplo, es importante hacerlas saber que hay cosas que no dependen de ellas. Por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, a ti te toca dormir y comer bien. Lo demás déjamelo a mí. ¿Por qué? Porque hay cosas que definitivamente no dependen de ellas. El tratamiento, la respuesta, como bien decían los perfiles moleculares, la respuesta individual que es tan importante. Uno hace tratamientos estandarizados para un grupo molecular, pero es evidente que todas las pacientes responden distinto. Unas presentan mucha toxicidad y ya lo estamos esperando de esas pacientes que tienes y dices, oye, esta güerita, ojo azul, chinita, me la tengo que cuidar mucho porque sé que me va a hacer mucha toxicidad con la radioterapia. Y para nada, la pasa súper canchera, ella súper bien con su radio, ni se dio cuenta. Y la otra paciente que no esperabas que te hiciera tanto síntoma, la vive súper mal, tiene radiodermitis, tiene dolor en el brazo, se acentúa el linfedema, porque también hablar del linfedema es muy importante. Estas mujeres, nuestras mujeres, después de estos tratamientos tan tóxicos también experimentan esto. Hay que quitar ganglios en la axila para sacar la enfermedad que esté ahí metastásica, pero también nos llevamos un drenaje. Y con la cirugía y con la radioterapia, estas dos toxicidades se juntan y las pacientes pues empieza el brazo a doler. Entonces una paciente que tiene dolor pues no come bien y no duerme bien. Entonces es un círculo vicioso en el que debemos acompañarlas y estar cerca de ellas para identificar cuáles son los problemas individuales para poder ahorrar energía y poder funcionar mejor, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, hablando ya un poquito de la reintegración a la vida laboral, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan estas mujeres al volver al trabajo? ¿Y qué apoyos podrían facilitar su reincorporación? Mira, esa es una pregunta que tiene un montón de aristas. Yo lo que veo, por ejemplo, quise poner el caso de Adriana, porque ella es jefa de familia. Ella lleva el pan a su mesa, ella se entretiene en su trabajo porque todos hacemos lo que nos gusta. Y claro está que, pues, es un reto reintegrarte al trabajo cuando estás tomando un medicamento. Ya estás libre de enfermedad, pero este medicamento diario te causa náusea y diarrea. Y ella me compartió algo muy interesante, que la verdad pues las acompañamos y duele, el camino duele con ellas también. Y me dice, yo voy a mi trabajo, no quiero que mi jefa sí sepa que me estoy sintiendo mal. Y no quiero que sepa que estoy tomando quimioterapia porque estoy en la cuerda floja, veo que me quiere correr. 1 de 4 mujeres pierde su trabajo en el primer año del diagnóstico. Y te estoy diciendo que el tratamiento a veces va más allá de los 12 meses. Entonces muchas se quedan a mitad. Ella no quiere que se entere su jefa que ella tiene cáncer. O sea, sí sabe, pero no quiere que se entere que tiene síntomas. Ahora, ella es educadora, trabaja en un colegio y no quiere que los niños la vean mal. Sí. Entonces ella tiene náuseas y tiene diarrea. Y dice, voy al baño y no sé si vomitar o sentarme hacia el baño porque tengo las dos cosas a la vez y está en el trabajo. Entonces es sumamente difícil reintegrarse. Reintegrarse, yo creo que para las pacientes que son supervivientes de cáncer de mama, no solo reintegrarse a la vida cotidiana, sino también al trabajo. ¿Y qué pasa? Pues también se enfrentan a la discriminación. Pues es que ya no rindes igual que antes. Sus amigas dicen, no, pues es que Adriana ya no puede tomar, ya no hay que invitarla al bar, ¿no? O no podemos festejar porque ella se siente mal.
Entonces vámonos nosotras, y ella se da cuenta que hay entornos sociales a los que ya no pertenece simplemente porque tiene cáncer. Y muchas veces nosotros no queremos pues discriminar a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, o simplemente no queremos problemas ajenos. Entonces vivimos en una sociedad en donde, híjole, cuesta mucho ser empático. Sí. Uh-huh. Y bueno, aparte de esta parte de integración social, laboral, ¿cómo cambia la dinámica pues familiar, en pareja? Incluso lo comentaba hace rato, ¿no? En círculos sociales, en amigos. ¿Cómo impacta todo esto al círculo cercano de la paciente? Uy, pues muy importante esa pregunta. De salud sexual con pacientes con cáncer, no solamente en mama, por ejemplo, también en recto, en cervix, en endometrio. Pues sabemos que el 30% de las mujeres ve un impacto negativo en su relación de pareja. Hay muchas grandes afortunadas en donde el esposo las acompaña en todas las etapas y no pasa nada, ¿no? Son genuinas, pero hay muchas mujeres que desde el principio pues se van quedando solas. Entonces impacta negativamente en las relaciones de pareja. El 40% de ellas dice que su entorno social cambia poco a poco conforme van pasando los años y se van quedando solas, por supuesto. En el caso de Adriana, por ejemplo, un caso muy particular es que ella y su jefa eran mejores amigas, y su jefa llegó a burlarse de ella y diciéndole que pues se estaba haciendo loca. Te estás haciendo la loca, lo que no quieres es trabajar, quieres seguir de baja laboral o incapacitada, ¿no? Y siendo que eran amigas. Entonces te das cuenta que muchas veces tus propios amigos te dan la espalda. Entonces, híjole, hay muchas cosas por las que debemos nosotros crear conciencia para ayudar al prójimo. Y bueno, hay muchos factores que intervienen en estas pacientes, pero hay dos importantes, y bueno, digo que son importantes, que soy nutrióloga y me interesa saber tu respuesta en cuanto a el ejercicio y la alimentación de estas pacientes. Fíjate que es sumamente importante. Yo creo que para toda la vida, incluso para prevenir este tipo de enfermedades, pero ya cuando tienes un cáncer, tu médico te informa que tienes muchas probabilidades de formar. Si tú curas un cáncer, tienes probabilidades de seguir desarrollando tumores en el resto de tu vida, puesto que ya tu genética o tus genes, o como lo explico, ya tu predisposición al cáncer es mayor. Entonces, en ese sentido, pues debemos tener más cuidado con la alimentación. En cáncer de mama, sobre todo, hay tumores que son hormonales y son muy frecuentes. Nosotras a estas pacientes hacemos la terapia de bloquear de todas las maneras posibles las hormonas. Pero nosotras generamos hormonas en la grasa. Entonces yo estoy bloqueando los ovarios para que no haya señales o que no haya mayor riesgo de que la enfermedad regrese. Pero si mi paciente tiene obesidad, si está gordita, pues esa grasa va a estar produciendo estrógenos. Entonces es muy importante tener una vida saludable y bajar de peso. Exacto, y tener buenas recomendaciones. Digo, la verdad es que una de las cosas que se mencionan mucho en cáncer de mama es el consumir lácteos o no, ¿sale? Por las hormonas extra que puede tener la leche de vaca. Entonces, bueno, me pongo a pensar ahorita que hay pacientes que ni siquiera tienen trabajo y les dicen, tienes que consumir leches vegetales, ¿no? Leches de soya, leche de almendra, leche de coco, que prácticamente el litro te sale casi en 50 pesos. Entonces, ¿qué haces en esos casos? O sea, ¿le recomiendas la leche vegetal o le dejas la leche de vaca aunque tenga hormonas? La verdad es que yo desde mi frente, te voy a ser bien honesta, nosotros lo que hacemos es canalizar a las pacientes a nutrición. Sí es muy complicado a tener acceso a leches vegetales. Lo que se puede recomendar es hacerlo de manera artesanal, pero realmente una recomendación como tal de no consuma los lácteos, sí están proscritos para las pacientes, no solo por los agentes químicos que contienen, sino porque con las terapias que les damos incrementan muchísimo la toxicidad, porque son del grupo de alimentos que se fermentan, como pues puede ser los frijoles, puede ser brócoli, puede ser la leche. Estos medicamentos sí evitamos que los consuman, pero sí es muy complicado ellas. Yo te hablo de Adriana.
Adriana, por ejemplo, tiene que ir a la cita con el nutriólogo, pero ya se las ve duras para ir a la cita con el oncólogo. Sí. Entonces, pedir el permiso en el trabajo para encima ir con el nutriólogo, ir con el rehabilitador, ir con el psicólogo, ir con el psiquiatra, implica para ellas el que te den las gracias, como a ella le pasó, ¿no? Llegas un día después de una cirugía y te dicen, ¿sabes qué? Es que ya no rindes como antes, no vienes todos los días, te incapacitas demasiado. Ya contratamos a alguien porque creíamos que otra vez te ibas a tardar un año. Entonces, ponerle a los pacientes tantas citas a veces también los abruma. Sí, claro, le dan prioridad a la de oncología, ¿no? Y en cuanto a actividad física... Bueno, nuestras pacientes cuando están todavía en un periodo de tratamiento, antes de los 24 meses que decimos, todavía están recientes, la actividad física moderada es muy recomendable para poder dormir bien y para secretar hormonas que son importantes para el bienestar físico. Pero muchas, la fatiga se las come, los calambres son por más que quiera, sí. Está imposible. Pero sí es muy importante y poco a poco las vamos integrando y encauzando para que tengan el beneficio. Okay. Y bueno, la parte muchas veces médica, pues es muy sencillo, ¿no? Decir, bueno, lo decía hace rato, ¿no? La terapia estandarizada es esta, de esto sigue la cirugía, de esto sigue el tamizaje o el seguimiento de las pacientes, ¿no? Donde, como bien dice, pues se valoran los medicamentos bloqueadores de los receptores estrogénicos, etcétera, ¿no? Que de por sí también tienen demasiados efectos secundarios, ¿no? También. Pero ¿cómo lidiar con la ansiedad de las pacientes? Pues el esperar ir a consulta para que tu médico, tu médica te diga de nuevo, ¿sabes qué? Volvió el cáncer. ¿Qué estrategias pudiéramos enfrentar ante este miedo? Pues mira, el 80% de las pacientes sienten miedo antes de su consulta. Todas yo diría, pero las estadísticas dicen que el 80%. El 15% de estas pacientes evita los chequeos por miedo a que le digan que la enfermedad regresó. Imagínate, entonces abandonan el seguimiento porque dicen, ¿y tú ya qué le estás haciendo tanto a este padecimiento? Tú ya olvídate, tú ya no tienes cáncer. Ya no vayas al hospital porque te están entre más... Y entonces, tú debes de saber que el seguimiento es muy, muy importante porque los primeros 24 meses son la ventana más grande que tenemos para la recurrencia. Independientemente del perfil molecular, si recurres lo harás más probablemente en esos primeros 24 meses. Entonces las pacientes tienen miedo de enterarse porque nosotros les decimos, pues ya terminamos el tratamiento, ahora estás libre de enfermedad, pero vamos a empezar una etapa muy delicada que se llama seguimiento. Y hay que estarte vigilando trimestralmente con estudios de sangre y con tomografías para saber si sigues libre de enfermedad. Como dice Adriana, ella cada consulta es un triunfo. Llega con miedo, le dicen estás libre de enfermedad y ella respira. Pero imagínate si cuando una mujer se hace una mamografía después de la edad que conviene, cada año está preocupada por irse a hacer este estudio. Ahora imagínate que cada 3 meses tú tienes miedo que te digan que otra vez vas a la quimio. Sí. Cuando todavía tienes las uñas grises, cuando todavía te duelen los pies al pisar, cuando todavía estás apenas viendo que crece tu cabello, dice Adriana, yo ya le dije adiós a mi cabello. Yo ya dije, bueno, pues ahí está, pero ya no es mío. Entonces tú las escuchas hablar así y claro que impacta mucho porque pues es tu cuerpo y las acompañas con ellas, las dos miramos hacia el mismo horizonte y vas llevándolas y te enteras de cómo viven, ¿no? Y pues yo creo que así vivir, yo creo que la recomendación más tangible para ellas debe ser vivir el día a día. Y muchas de ellas han hecho comentarios de yo soy mejor persona ahora, vivo mejor el día a día, aprovecho más mis días, aprovecho más a mis seres queridos. O sea, quieras o no, tener la certeza de que estás saludable, pues no es lógico, o sea, no la puedes tener en la vida. Ok. Y bueno, ya nos comentabas hace un ratito sobre las barreras sociales, ¿no? Que, por ejemplo, Adriana, sus amigas ya no la invitaban ni siquiera al barecito porque ya ni toma. Entonces, ¿cuáles son las principales barreras que existen en la sociedad para la reintegración de estas mujeres?
Yo creo que una de las principales barreras, una de ellas podría ser el estigma social de estar enfermo. ¿Qué opinas tú? Yo creo que una persona que está enferma, como tenemos una vida tan demandante, necesita de muchos cuidados, y creo que esa es una parte muy importante. El convivir con alguien que está luchando contra una enfermedad hace que los demás te practiquen un amor muy voluntarioso, ¿no crees? Como cierta lástima, podríamos decirlo. Y eso está mal, pero es muy difícil de discernir entre el amor a tu amiga, que a lo mejor antes veías para desahogarte, ahora una amiga que es cierto, pues a lo mejor Adriana no tiene mejores días y lo que quiere es que la escuchen. Y la otra persona dice, pues ya no es lo mismo. Uh-huh. Entonces creo que eso suena muy importante, pero más que nada yo creo que viene de nuestros valores, de cómo vemos a los demás, ¿no? De evitar ver al otro con lástima. Yo creo que deberíamos decir, pues sí, así toca, o sea, dale, no pasa nada, ¿no? Ser empáticos. Ser empáticos, sí. El 70% de nuestras pacientes cree que la gente asume que ya se curaron de la enfermedad y que ellos se acostumbraron a esta situación de obtener como atención, y por eso les cuesta más trabajo incorporarse a la vida normal. Uh-huh. Un tema pues bastante interesante, del cual podemos hablar muchas más cosas, ¿no? Sin duda, pues nos hace mucho reflexionar, ¿no? Sobre nuestro papel como compañeros, como amigos, ¿no? Nos acercamos ya al final de este episodio, pero antes de despedirnos, pues me gustaría si nos pudiera compartir qué recomendaciones, consejos le daría a las personas, a las mujeres que viven este proceso, y también a todos nosotros, ¿no? Que podemos conocer a alguien, puede ser nuestra amiga, mamá, hermana, pareja o vecina. ¿Qué consejos nos daría a todos los demás? Yo creo que el más importante que ya hemos tratado tú y yo, Estefi, es que la empatía no cuesta nada, pero puede cambiarlo todo. No juzguemos a quienes han sobrevivido y ayudemos a vivir plenamente. Eso nos hace una mejor sociedad. Y pues Adriana nos deja una lección de vida. El cáncer no me definió, me transformó, ella dice, y yo sigo aquí para demostrarlo. Entonces, como Adriana, hay miles de mujeres en el país que requieren que instituciones como la CONAPRED o alguna otra institución de gobierno ponga sus ojos en estas mujeres que quieren reincorporarse a su vida cotidiana y que por circunstancias de no sé si laguna de ley o falta de reformas están desempleadas, ¿no? Ok, pues bueno, sí, como dice Brandon, un tema bastante importante y que bueno, ya lo habíamos tomado aquí en la cabina, como cáncer de mama, de cirugía, creo que es el área quirúrgica, sí, ajá, lo que era la mastectomía y el reemplazo, pero justamente pues esto es lo que buscamos, ¿no? Como podcast, el darle pues esta otra mirada, ¿no? A lo que vive ahora la paciente y no lo que consiste la cirugía, recuperación, ¿no? El diagnóstico. Exactamente. Okay. Pues bueno, de nuestra parte esto ha sido todo. Concluimos nuestro primer episodio de nuestra tercera temporada. Me gustaría también comentar que la doctora Tania estará integrándose con nosotros como parte de los locutores de este podcast, bienvenida. Pulso Gracias. Científico. Y pues bueno, quisimos inaugurar con un podcast entrevistándola a ella. Muchísimas gracias. Pues bueno, por nuestra parte sería todo. Nos vemos en otro episodio de Pulso Científico. Yo soy Steffi. Yo soy Brandon y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.